Roma en llamas. Sacerdote Adam Cotas es perseguido por revelar esto y volverse al Evangelio. Adam Cotas dijo lo siguiente, escuche. Estoy pasando por una tormenta gigantesca en mi vida. No estoy bien y necesito de sus oraciones. Adam Cotas dijo, yo estoy pasando por una tormenta gigantesca en mi vida. No estoy bien y necesito de sus oraciones. Una noticia reciente está generando un gran revuelo en las redes sociales relacionadas con el líder de la Iglesia Católica Romana, conocido como el Papa Francisco, y un ex sacerdote ahora identificado en las redes sociales como Adam Cotas. Hace poco, por decisión del Papa Francisco, el ex sacerdote fue expulsado de la religión católica debido a diversas declaraciones que realizó en redes sociales, revelando aspectos ocultos del catolicismo y denunciando varios engaños y situaciones terribles dentro de la Iglesia Católica. Después de ser expulsado, decidió romper su silencio, acusando incluso de abusos muy graves y malignos que ocurren en dicha religión. Además, continuamos escuchando lo siguiente que expresó Adam Cotas. Me han querido en la Iglesia Católica quitar a ustedes. Me dijeron cuando yo estaba en este monasterio que tenía yo que tomar un voto de silencio por toda mi vida. Estaba muriendo de la depresión, pero eso es lo que querían en este monasterio donde me tenían por 4 meses. Cuando yo le dije a un sacerdote, yo necesito gente, y él me dijo, pues salte afuera a hablar con los pajaritos. Quieren en la Iglesia Católica que ustedes me dejen. Muchos aquí están diciendo muchas cosas muy feas, que parezco esto, que parezco otro. Lo importante es que piensa Dios de mí. Terrible, terrible. Compartió lo siguiente: me han querido en la Iglesia Católica quitar a ustedes. Me dijeron cuando yo estaba en este monasterio que tenía yo que tomar un voto de silencio por toda mi vida. Estaba muriendo de la depresión, pero eso es lo que querían en este monasterio donde me tenían encerrado por 4 meses. Cuando yo le dije a un sacerdote, yo necesito gente, él me dijo, pues salte afuera a hablar con los pajaritos. Quieren en la Iglesia Católica que ustedes me dejen. Muchos aquí están diciendo muchas cosas muy feas, que parezco esto, que parezco otro. Lo importante es qué piensa Dios. La vida de Adam Cotas dio un giro inesperado cuando recibió una carta del Papa Francisco hace unos días, en la que se le notificaba su destitución y la revocación de su cargo como sacerdote, sin posibilidad de apelación, lo que resultó en la pérdida de todos sus derechos y privilegios asociados al sacerdocio católico. La situación se complicó aún más cuando, tras una supuesta desaparición a finales de 2023, acusó a la Iglesia Católica de lanzar un fuerte ataque en su contra por haber expuesto varias herejías durante ese tiempo. Además, comenzó a revelar abusos dentro de la iglesia a través de sus plataformas digitales. Este sacerdote no solo denunció la falta de acción frente a casos de abuso por parte de otros sacerdotes, sino que también reveló haber sido víctima de abuso en el año 2018. Por esta razón, numerosas personas buscan dónde depositar su confianza y muchas optan por adoptar la fe cristiana evangélica, la cual mantiene viva la esencia del cristianismo bíblico. Algunos cuestionan qué representa la Iglesia luterana. Lamentablemente, en la actualidad, hay varias denominaciones que forman parte de la fe evangélica, pero han añadido a sus doctrinas no solo la Biblia, sino también ideas humanas. Entre estas denominaciones se encuentra la Iglesia luterana. Sin embargo, es innegable que existen muchos cristianos dentro de esta denominación y muchas iglesias que siguen la verdad bíblica. Lamentablemente, en la actualidad, las denominaciones luteranas han sido fuertemente influenciadas por doctrinas erróneas, tal como advierte la Biblia sobre el crecimiento del trigo y la cizaña. Aquellos que verdaderamente son de Dios experimentan un crecimiento espiritual y comienzan a discernir los errores doctrinales presentes en muchas de esas congregaciones. Si Martín Lutero estuviera vivo hoy, probablemente no se identificaría con la mayoría de las iglesias luteranas, ya que éstas se han alejado considerablemente de la teología que él promovía. Lutero, producto de años de influencia católica, experimentó una transformación espiritual al estudiar la Biblia, especialmente al comentar sobre el libro de Romanos. A través de este estudio, se percató de la contaminación doctrinal en la Iglesia Católica, particularmente en lo concerniente a la enseñanza de la salvación por obras, doctrina que él rechazaba fervientemente. Estaban intentando ganarse el favor divino a través de la compra de indulgencias.
mientras que Martín Lutero fue instrumental en la reformulación de lo que los teólogos denominan soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Con el inicio de la reforma liderada por él, se produjo una reforma centrada en la soteriología, sin afectar otras áreas como la eclesiología o la doctrina de la Iglesia. Lutero destacó especialmente al comprender la enseñanza de la salvación por gracia a través de la fe. Todos debemos estar agradecidos por su contribución, ya que introdujo una perspectiva sobre la salvación que era novedosa dentro de la religión de su época. Sin embargo, la iglesia luterana que surgió posteriormente incorporó ciertas debilidades que no fueron abordadas por él durante su vida. Cuando se trata de cómo enfoques la adoración, durante la Reforma surgieron dos corrientes principales. Una de ellas, la perspectiva luterana y la anglicana, adoptó el principio normativo. Al observar la adoración desde una visión contraria a la católica romana, consideraron teológicamente incorrecto e inapropiado hacer cualquier cosa que no estuviera expresamente ordenada por Dios en su palabra, pero permitían aquello que no estuviera explícitamente prohibido. Por otro lado, los puritanos siguieron el principio regulativo, argumentando que solo debían incorporar en su adoración aquello que estuviera específicamente ordenado en las Escrituras, sin añadir nada más. Un antiguo predicador bíblico ilustró la situación de la siguiente manera: imaginemos que el señor anglicano y el señor puritano están encargados de construir un edificio para Dios. El señor puritano sostiene que Dios nos ha dado planos muy específicos y que debemos seguirlos al pie de la letra, mientras que el señor anglicano sugiere que aunque utilicemos esos planos, también deberíamos añadir nuestra propia perspectiva. Como resultado, los dos edificarán edificios distintos, y lo peor es que uno de ellos podría no ser del agrado de Dios. Por eso, es importante orar por aquellos que buscan la verdad y la proclaman con amor y compasión, como este ex sacerdote que ha sido testigo de las deficiencias en el catolicismo. De hecho, hay muchas cuestiones problemáticas en la teología católica romana, como sus fuentes de revelación que van más allá de las páginas de la Biblia, la corrupción en la misa, la idea de que María es corredentora, una blasfemia, y la percepción de Dios como un ser implacable. Si alguien busca la gracia de Dios, se le enseña que debe acudir a María, pues se considera que nadie puede resistirse a su intercesión como madre, confiando en que ella intercederá por nosotros. También se otorga poder a los santos y se promueve el concepto del purgatorio, junto con otra doctrina de justificación que, según argumenta, separa a las personas del reino de Dios. Otra preocupación dentro de esta religión es que el sistema del sacerdocio, donde se atribuye un poder pastoral que, según la doctrina católica, abarca aspectos legislativos, judiciales y punitivos. Este enfoque pastoral difiere considerablemente de lo que la Biblia enseña sobre el ministerio pastoral, que se centra en el consuelo, el cuidado y la compasión hacia los demás, en lugar de establecer leyes que obliguen a la obediencia. Juzgan si las personas han violado estas leyes y aplican castigos correspondientes, que a lo largo de los años han variado desde la excomunión hasta incluso la ejecución. Los reformadores rechazaron por completo la noción de un sacerdocio especial, lo que implicaba rechazar la jerarquía católica, encabezada por el Papa, seguida por obispos, cardenales, sacerdotes y diáconos. En su lugar, los reformadores abogaron por el sacerdocio universal de todos los creyentes, tal como lo indica la Biblia. Un conocido católico expresó que cuando el sacerdote pronuncia las palabras de consagración durante la misa, está simbólicamente descendiendo a Cristo de su trono y colocándolo sobre el altar para ser ofrecido nuevamente como sacrificio por los pecados de la humanidad. El sacerdote tiene el privilegio de actuar como representante de Cristo, enseñando a los fieles con la autoridad que proviene de Cristo mismo. Tiene la capacidad de perdonar los pecados del arrepentimiento mediante el poder conferido por Cristo. Es por esto que los escritores espirituales a menudo se refieren al sacerdote como Alter Christus o otro Cristo, recordándonos así el versículo que advierte sobre predicar un evangelio diferente al que se nos ha enseñado. Los sacerdotes se ven a sí mismos como representantes de Cristo, como si fueran otro Cristo, como Alter Christus. Sin embargo, esta práctica de revivir literalmente el sacrificio de Cristo en la misa
y el intento de otorgar poder a los hombres es completamente ajena a la enseñanza bíblica. Es considerada una blasfemia y una distorsión perversa de la responsabilidad espiritual y del ministerio pastoral. A lo largo de la historia, los sacerdotes que desobedecían enfrentaban el desprecio incluso por parte del pueblo y eran objeto de ataques. Muchos quedaban sumidos en una pobreza extrema y se conocen historias de sacerdotes que fueron mutilados cuando se resistían, pues la gente los atacaba literalmente. Algunos fueron torturados, otros expulsados y algunos incluso exiliados, lo que representaba una tragedia terrible. Aunque hoy en día las cosas extremas no se repiten con la misma frecuencia, aún existe un rechazo público hacia aquellos que cuestionan la falsa religión, como está experimentando este sacerdote en la actualidad. Por eso, debemos orar por aquellos que están abandonando esa falsa religión, por los que aún están atrapados en engaños, y debemos proclamar con valentía, amor y compasión, ¿para qué? Por la gracia de Dios puedan conocer la verdad y encontrar la salvación. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Regálenos un like y compartan este contenido con todos sus conocidos. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.